Voy a controlar, pero doctor, otra cosa que quería preguntarte, los slides de la última clase, ¿será que puede facilitar? Porque yo no encontré en la plataforma y si podía facilitar a nosotros para compartir con los compañeros. Sí, sí, yo justamente ayer cargué. Fíjate un poco otra vez si es que aparece. El de hoy también aparece para. Dale, voy a mirar ahora. Dale, sin problema. Porque hay una parte que dice visualizar sí o no. Entonces, si no aparece es porque no puse visualizar. Doutor, a fecha seria 18 de setembro. Entonces nos quedan aproximadamente hoy en nuestra clase, la siguiente clase última. Sim. Bien, 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 bien. Los temas que nosotros Tá. hablamos, ¿verdad? Son unos cuantos pequeños temas que dimos. Perfecto. Acá yo le voy a compartir. Temos, ¿Sí? doutor, temos quantos temas? Tenemos nosotros 4 hasta ahora. Y la semana que viene con ese 5 temas. Son 5 temas que nosotros vamos a colocar, ¿verdad? Hablamos nosotros sobre peritonitis, hemorragia digestiva alta, baja, y ahora vamos a hablar un poco de plazón apendicular, ¿sí? Después nos queda una Sim, clase obrigada. de vías biliares, todo lo que es patología biliar. Con eso encerramos nosotros para la primera evaluación. Pueden ver la pantalla compartida o no, no aparece. Sí, doctor. Bien, estamos bien entonces. Recuerden que nosotros hablamos de varios temas, ¿verdad? La peritonitis, apendicitis son muy conocidas ya, nosotros ya hablamos de varias veces. Placón apendicular también, ¿verdad? Una masa inflamatoria, pero esta vez el enfoque es más terapéutico, dirigido un poco a la terapéutica, ¿verdad? Aprovechando que ustedes ya van a pasar al internado, entonces nosotros tenemos que manejar ya cuáles son los antibióticos que nosotros estamos utilizando, cuál es el esquema, cuándo se opera, porque ustedes van a ver que hay muchísimos pacientes internados con diagnóstico de plastrón apendicular, pero nosotros no sabemos en qué momento vamos a entrar a operar y para saber esos detalles, qué tratamiento se le está haciendo, qué estudio hay que para darle seguimiento en la evolución del paciente, qué estudio se solicita y cómo yo interpreto eso. Entonces es un enfoque bastante interesante lo que nosotros estamos haciendo justamente por eso. Entonces, el primer tema dentro de lo que es complicación de apendicitis aguda, además de operar, que la peritonitis es quirúrgica, eso nosotros ya dimos la clase pasada, ¿verdad? La primera clase que hablamos, es quirúrgica. Ahora, el placón apendicular es una complicación de la apendicitis aguda, pero es en un menor de 10% de los casos. Algunos pacientes no desarrollan peritonitis, pero sí una masa inflamatoria llamada plastrón apendicular. ¿Sí? Recuerden que son solamente el 10% de los casos. Si miramos, dice que es una variante justamente en la evolución de la apendicitis aguda que se caracteriza por el encubrimiento, algunos lo dicen, se encapuchona, ¿verdad? Del apéndice secal, inflamado y perforado por otros tejidos abdominales. Justamente vamos a ver que el epiplomo, las vísceras delgadas, gruesas, vejiga en algunas veces, anexos en las mujeres, ovario, trompa, justamente impiden, ¿sí? Impiden justamente la diseminación de la inflamación de la peritonitis, ¿verdad? Como una peritonitis. Entonces lo provoca justamente forma una masa y esa masa lo mantiene adentro al apéndice perforado, ¿verdad? Entonces limitando justamente solo a ese nivel todo su proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces se digiere, se perfora el apéndice, pero es controlado justamente porque hay varios órganos que lo envolvieron por el proceso inflamatorio y lo aislaron.
El plastrón apendicular se caracteriza por presentar una masa en región de la fosa ilíaca derecha. Esa masa es dolorosa y con antecedente de 4 o 5 días de evolución. Ahora, si usted palpa una masa que no duele, que hace bastante años tiene el paciente, podemos sospechar de otras patologías. En este caso tiene que ser dolorosa, vos palpás, le duele, no irrita, pero duele. Vos le palpás y te dice, me duele, doctora, te dice. Tiene una masa ahí. Y con antecedentes de 4, 5, a veces hay pacientes que te dicen 7 días de evolución. Entonces es importante saber el tiempo también. En la gran mayoría de las veces, el paciente viene solo a consultar por dolor y cuando nosotros le evaluamos, le palpamos el abdomen, ahí nosotros percatamos que tiene una masa palpable y ahí recién el paciente se da cuenta también inclusive. Si ellos vienen por dolor nada más. Entonces nosotros siempre por eso le palpamos el abdomen para buscar justamente si no hay irritación peritoneal o si de repente hay una masa palpable en fosa ilíaca derecha. El plastrón apendicular nosotros vamos a definir como una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha, un cuadro sugerente de una apendicitis aguda, ¿sí? Pero esa apendicitis aguda son de varios días de evolución. Y ahí ya nosotros nos preguntamos, ¿se opera o no se opera si tiene varios días de evolución? ¿Es riesgoso esperar? O al contrario, ¿es riesgoso entrar ahora mismo a operar? Entonces son preguntas que nosotros siempre tenemos que hacernos. Y de paso, ir entendiendo que el plastrón apendicular también tiene otro tipo de complicaciones, como por ejemplo el flemón y el absceso. Roseli, el flemón, no querés leer, ¿no? ¿Qué dice sobre el flemón? ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Sim, profe, te escucho. Bueno, yo le voy a leer. Entonces, acá miren, yo quería que ustedes sepan que el plastrón apendicular, que es la masa palpable en fosa ilíaca derecha, justamente se puede complicar de dos maneras. El flemón y el absceso. Flemón es un proceso tumoral plástico que significa que está encapsulado, para que entiendan mejor. Porque poner la palabra plástico ahí da un poco de confusión, entonces confunde bastante. Entonces, proceso tumoral plástico en fosa ilíaca derecha, pero sin colecciones demostrables. ¿Qué significa Sim, colecciones? pus. Sin pus, exactamente. Sin líquido. Ô, professor, Pus o líquido. eu posso falar que flemon é um abscesso? Casi, pero ¿cuál es la diferencia? Que el flemón no tiene líquido y el absceso sí va a tener líquido. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es el flemón? El flemón es una inflamación con dolor y absceso cuando voy a hacer una ecografía y ya te dice que tiene líquido, entonces es un paciente con un absceso, un plastrón apendicular abscedado, se dice. Cuando el proceso tumoral con colecciones ya demostrables. Entonces tenemos dos diferencias. Que el plastrón es una masa tumoral dolorosa en fosa ilíaca derecha, pero cuando yo le hago una ecografía abdominal o solicito una ecografía, la ecografía habla de proceso tumoral, apelotonamiento de asa, una tumoración o masa en fosa ilíaca derecha, sin colecciones. Si es sin colecciones, es un flemón. Entonces hay que hacerle antibiótico terapia. Entonces, para que tengan en cuenta. Ahora, si la masa tumoral en la ecografía habla proceso tumoral con colecciones demostrables, que hay colección de tanto milímetro, tanto ml en tal parte, entonces significa que el paciente está abscedado su tumoración. Ahí sí que empieza a filtrar pus. Entonces, hay dos diferencias ahí. Flemón, absceso. Entonces, si se le preguntara a usted, ¿cuál es la complicación del plastrón apendicular? ¿Cuál es la complicación? ¿Qué usted colocaría? Abscesso.
¿Qué más? Abscesso y flemón. Bien, absceso y flemón. Entonces, recuerden eso. ¿Cuáles son las complicaciones del plastrón? Abajo, flemón y absceso. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre flemón y absceso ahora? O flemón não tem pus, o abscesso tem. Casi. Ahí está. Ahora sí entendí. Muy bien, muy bien. Flemón no tiene, absceso sí tiene pus. Bien. Entonces, estas son las diferencias que nosotros tenemos que aprender ahora. Para, de acuerdo, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a definir esto. Ya definimos. Y ahora tenemos que saber cómo tratar cada uno de ellas. Acá tenemos bueno, hablando un poco de incidencia, enseguida vamos a entrar en el tratamiento. El plastrón apendicular, sabemos que es en menos de 10% de los casos, entre 10 a 30 años es el promedio de edad. ¿Puede variar? Sí puede variar, pero en la etapa etaria, si tenemos un paciente entre 10 y 30 años y masa palpable en fosa ilíaca derecha, hasta demostrar lo contrario, el título principal es un plastrón apendicular. A no ser que después se vaya estudiando y luego vamos a cambiar de nombre en el caso que sea otro el diagnóstico. Pero teniendo en cuenta eso, la edad, un poco más frecuente en hombres, o sea que de cada 2 hombres una mujer, y las complicaciones sería lo siguiente. La peritonitis en un 90% de los casos del apéndice inflamado, ¿verdad? Y en menos de 10% de los casos un plastrón apendicular. ¿Por qué ocurren las complicaciones en una apendicitis aguda? ¿Saben por qué? Não, ¿Por qué se doutor, não complica? sei. Me Porque explica. el cuerpo intenta defender. Bien, miren un poco. Acá dice, las complicaciones, una flecha indica acá. ¿Por qué nosotros tenemos estas dos complicaciones en una apendicitis? Si nosotros ya sabemos que la apendicitis es quirúrgica, ¿por qué vamos a esperar y esperar y esperar para operar un paciente? Justamente ahí tienen un poco de por qué. Retraso en la consulta. ¿Es verdad o mentira eso? ¿Qué les Es parece? verdad, es Verdade. verdad. Verdad, es verdad. Usted le pregunta hace cuánto tiempo está así, hace 5 días, una semana. ¿Y por qué no vinieron? Porque le estuve tomando tal medicamento. Entonces se automedican demasiado. No sé si en Brasil es así, pero aquí se medican se Problema que toma automedican. mucho yuyo también, ¿verdad, doctor? Ahí está, Roseli. Mucho yuyo. Remedios, ¿cómo sería en portugués, yuyo? Naturales, remedios naturales, Caseros hierbas. naturales. Hierbas. Toman eso, se automedican. Acá el problema está que en las farmacias, vos te vas y le pedís, no necesitas receta para retirar. Ibuprofeno, dipirona, paracetamol, ¿entiendes? Son medicamentos muy buenos, muy poderosos, llamémoslos así. Entonces ellos consumen estas medicaciones y llegan después de varios días. Entonces en el examen físico, en el examen clínico, en la evaluación, en la anamnesis, juntando todos los datos, lo único que nosotros nos damos cuenta es que hubo un retraso en la consulta y ahora yo tengo que saber por qué hizo una peritonitis y por qué es un plastrón apendicular. Justamente por eso. Retrasó en la consulta, hizo una peritonitis, abdomen doloroso, todo el abdomen, o masa palpable en abdomen. Retraso en el diagnóstico. ¿Cómo sería un ejemplo de retraso en el diagnóstico? ¿Por qué hay un retraso en el diagnóstico? Ya está en el Puede hospital. ser porque, por ejemplo, si se retrasó en la consulta, se pueden mascarar También. o sea, el diagnóstico se puede mascarar porque de repente dice que tiene un síntoma, un signo y de repente se equivoca en la hora de la evaluación y ahí ya se hace un diagnóstico erróneo. Puede ser uno eso, o por ejemplo el paciente viene por fiebre, ¿sí? Viene por fiebre, entra por clínica médica, le pide su serología y tiene dolor abdominal y le dicen, no, eso puede doler luego el abdomen. Ah, bueno, y se le pide su serología NS1 para dengue, viene positivo, le trata como dengue, que es un dengue, pero el paciente desarrolló también una apendicitis, pero no elevó blanco. ¿Por qué no elevó blanco? Porque recuerden que
hay una disminución de los glóbulos blancos por el tema del dengue, entonces opaca el diagnóstico, vamos a llamarlo el otro diagnóstico, entonces hay un retraso en el diagnóstico de ese paciente. Imagínense, ¿puede o no puede ocurrir eso? ¿Qué les Pode. parece? ¿Sí o no? Ocurrió justamente conmigo, ocurrió. Pode El sim, paci- doutor. Claro, yo recuerdo muy bien, yo estaba ahí en la urgencia y me dice la clínica, doctor, tocale un poco el abdomen porque vino por fiebre, dolor de abdomen, ¿verdad? Dolor de abdominal y nada, después es un dengue positivo. Y yo le dije, pero el dengue da dolor abdominal y todo lo demás, pero vamos a palparle, vení conmigo, le dije a la doctora. Empezamos a palpar y tenía un lumbar positivísimo. Yo le dije al familiar, bueno, vamos a hacerle una ecografía, le dije. ¿Por qué? Porque el primer diagnóstico va a opacar. Imagínense, el paciente ya estaba ya hace 2 o 3, creo que estaba, era su tercer día, ¿sabes? Su tercer día. Y un abdomen doloroso ya, ¿verdad? Bien, lumbar positivo, pero ya dolía casi todo el abdomen. Pero sí se le dejó, ¿saben por qué se quedó internado? Porque tenía signo de alarma. ¿Cuáles son los? Hay varios signos de alarma en el dengue, ¿verdad? Seguro ya dieron dengue a ustedes. Y el dolor abdominal es uno de ellos. Entonces el paciente se internó por su dolor abdominal, pero con dengue positivo. Estaba ahí en el box 3, yo me voy y le palpo el abdomen, me llamó muchísimo la atención, le pedí completar su coagulograma, todo eso, estaba con plaquetopenia nuestro paciente, ¿verdad? Y creo que está con 80.000 de blanco, de plaquetas, 90.000, 80.000 de. Yo le dije, bueno, vamos a hacerle su ecografía. ¿Por qué? Porque tenemos una duda diagnóstica, ¿verdad? Y la ecografía, líquido libre en cavidad, apéndice aumentado de tamaño, coincidía realmente coincidía con un proceso inflamatorio apendicular, ¿entienden? Pero ya tenía una buena cantidad de líquido dentro del abdomen, entonces el paciente era para operar. Pero imagínense, el paciente si se opera con esa plaquetopenia y con su estado de dengue, que dengue es un dengue grave, ese paciente al operar todo se va a sala normal o tiene que irse a terapia intensiva para mejor manejo hemodinámico y justamente del electrolito y lo demás. ¿Qué le parece a ustedes? Terapia intensiva. Exactamente, y eso fue lo que pasó. Le hice una lamparotomía, muchísimo líquido, era pus, tomamos muestra para cultivo, lavamos, imagínense la cantidad de pus que tenía y inclusive no elevó blancos. ¿Por qué no elevó blancos? Porque hubo un retraso en el diagnóstico porque estaba opacado por la otra patología, en este caso el dengue. Imagínense, me acuerdo del paciente sangraba por cualquier lado, sangraba ese paciente, ¿verdad? Porque empezó a hacer una disminución más de la plaqueta, pero luego al transfundirle todos los medios, como ustedes dijeron, ¿verdad? Le mandamos a terapia, hubo un mejor manejo, el paciente después salió bien ese paciente. Pero le explico, imagínense, ¿por qué hubo retraso en el diagnóstico? Primero, retraso en la consulta porque llega tarde, por lo que mencionamos. Segundo, retraso en el diagnóstico. Como dijo la compañera, hay signos y síntomas a veces inequívocos o atípicos, o a veces hay una patología instalada que opaca a la otra patología. Entonces, cuando ustedes ven un paciente con dolor, hay pacientes que vienen por dolor de garganta, ¿sí? Una faringoamigdalitis, pero te refiere dolor abdominal, vamos a palparle, vamos a tocarle, y si le parece que tiene un dolor bastante importante, hay que pedirle los medios auxiliares diagnósticos, porque ahí ya cambia nuestra escala de Alvarado, no vamos a poder utilizar. ¿Por qué? Porque tiene otra patología instalada y confunde. Y entonces en esas situaciones se hace la ecografía o la tomografía. En este caso, yo le pedí una ecografía, líquido libre en cavidad, una buena cantidad, y apéndice gigantesco. Describía, ¿verdad? Un apéndice de 10 milímetros, ¿verdad? Entonces, bastante cantado, era un cuadro apendicular, pero ya entramos en el tercer día y eso fue a las 10 de la noche, me acuerdo. Entonces fue un paciente bastante difícil de diagnosticar, pero porque realmente sospechó en la clínica, ¿verdad? Le palpó, me dijo que quería que le toque porque no parecía como todos los otros cuadros de dolor abdominal que hay de un dengue, me dijo. Entonces yo me fui por la interconsulta, palpé, le pedí su ecografía, positivo, y ahí tuve que entrar a operarle al paciente. Se fue a terapia intensiva, hubo
altas y bajas dentro de la evolución, pero mejoró el paciente y luego se fue a sala común y después se fue de alta. Pero este paciente quedó como 15 días más o menos, ¿entienden? Para que esto empiece a mejorar nuestro paciente. Pero le explico, como dijo la compañera, hubo un fallo en los signos y síntomas que opacó. Entonces todos podemos pensar que es más por el dengue que por un cuadro apendicular. Entonces, dentro de las complicaciones de la apendicitis, el paciente hizo una peritonitis, ¿sí? ¿Y por qué hizo una peritonitis? Porque hubo un retraso en el diagnóstico. ¿Por qué hubo un retraso en el diagnóstico? Porque había una patología instalada, por ejemplo. ¿Está bien? Esas cosas, por ejemplo, le tengo que ir explicando. A veces el paciente parece un cólico renal, pero tiene un Bloomberg medio raro, ese dolor abdominal ahí que es más, parece mucho una apendicitis. Le tienen que pedir su ecografía para tratar de ver diagnósticos diferenciales o algunas veces se ve bien el apéndice y te hablan los diámetros para llegar al diagnóstico más certero. Entonces, recordar que puede asociarse a otras patologías. Bueno, retraso en el tratamiento quirúrgico. ¿Qué significa eso? Retraso. ¿Por qué se complican los pacientes con apendicitis? Porque hay un retraso en el tratamiento quirúrgico. Ejemplo, Por ejemplo, te vas en un hospital o en un puesto de salud donde no hay un quirúrgico, un cirujano, o por ejemplo, cuando toda la cadena, se retrasó la consulta, se retrasó el diagnóstico y por ende se retrasa el tratamiento quirúrgico. bien, buenísimo punto de vista. Otro ejemplo más. Bueno, pues, como vos dijiste, a nivel institucional puede ser que no haya cirujano, al día siguiente recién hay, por ejemplo, hoy vino con una apendicitis, se interna el paciente, no hay cama en tal lugar, no se pudo derivar, pero en 12 horas recién va a haber un cirujano que va a entrar a operar. Entonces hubo un retraso, se internó antibiótico al paciente, pero hubo un tratamiento quirúrgico, un retraso en el tratamiento quirúrgico, entonces al día siguiente entramos a operar y adivinen qué. O hizo una peritonitis o empezó un plasón apendicular. Entonces son dos parámetros que puede suceder. Por eso es importante al diagnóstico y controlar los días de evolución, ¿sí? Los signos, los síntomas, laboratorio, todo el paciente y tratar de hacer lo más rápido posible. Se tiene que operar este paciente. Estando en condiciones, ¿verdad? Estando en condiciones. Me acuerdo de mi paciente, tuvimos que pasarle plaqueta y después operarle al paciente de la peritonitis, ¿verdad? Entonces, para tomar en cuenta algunos detalles, pero son los tres eslabones que nosotros vamos a encontrar. Entonces, la apendicitis aguda puede complicarse de dos maneras, peritonitis y plasón, pero ¿por qué se complicó? Por estas tres cuestiones, y que son bastante frecuentes encontrar uno de ellos. No todos, pero uno de ellos siempre hay. ¿Cuál es la clínica del plasón apendicular? Dolor de inicio insidioso y continuo en epigastrio que luego migra a fosa ilíaca derecha, acompañado de náuseas y vómitos y sensación febril, pero con 4 o 5 días de evolución. Si nosotros vieron este color rojo, algo importante, desde el dolor hasta el síndrome febril, hasta ahora es una apendicitis, ¿sí? Pero lo que opacó o realmente lo que dio la duda diagnóstica fue cuando dijo, hace 4 o 5 días que estoy con este dolor. Ahí ya llama la atención, ¿verdad? Ahí yo ya voy a pensar ya realmente, ¿se opera o no se opera este paciente? Y ahí yo tengo que empezar a estudiar a mi paciente. Recuerden los días de evolución, no se olviden, los días de evolución. Es más, en el examen físico, cuando yo le acuesto al paciente, le palpo el abdomen, si le duele fosa ilíaca derecha, empezar en fosa ilíaca izquierda, vas palpando todos los 8 cuadrantes. Cuando llegan el 9º cuadrante, en fosa ilíaca derecha, podemos encontrar una masa palpable que hace cuerpo con la cresta ilíaca antero superior y cuya masa no deja introducir el dedo entre el surco de la espina ilíaca antero superior y el abdomen. Entonces, entre la cresta ilíaca. Entonces, esto se va a llamar Delbet, doctor. Signo de Delbet. Recuerden, tienen que grabar en la mente ya, porque esta es una pregunta más que clásica, es una pregunta, vamos a llamarlo ancestral.
porque antiguamente cuando las dificultades en las ecografías, cuando no había en los servicios, se palpaba el abdomen y se palpaba una masa. Y esa masa estaba adherida a la cresta ilíaca. Viene ahí en la cadera, ¿verdad? En la cresta ilíaca. Y vos palpabas y no, parecía que hacía cuerpo. No hay ni un surco ni un límite entre ellos. Entonces significa que el proceso inflamatorio está muy adherido a él. Y eso es casi, llamémoslo casi pacto mnemónico, ¿verdad? Del plastón apendicular. Pero si eso está presente y en la etapa etaria, entre 10 a 30 años que estuvimos hablando, dolor, días de evolución, estamos frente a un signo de Delbert. Signo de Delbert es masa palpable en fosa ilíaca derecha, adherido a la cresta ilíaca que no te permite sentir ese límite entre ambas, ese surco entre ambos. Entonces es casi seguro que estamos hablando de una masa palpable, probablemente de origen apendicular. ¿Sí? Con todos los signos y síntomas, ¿verdad? Vamos a nosotros construir nuestra patología. Entonces, signo de Delbert es dirigido al plastrón apendicular. No se olviden que es bastante frecuente esa pregunta, ¿verdad? En las recorridas médicas principalmente se pregunta bastante, ¿verdad? ¿Qué es el signo de Delbert? Y ahí ustedes tienen que ir definiendo. El laboratorio del plastrón apendicular. El diagnóstico en la gran mayoría es clínico, porque nosotros dijimos que preguntamos, palpamos, sentimos, masa palpable. Pero, ¿qué estudio de laboratorio vamos a pedir y por qué? Miren un poco, ¿por qué le vamos a pedir hemograma? ¿Qué buscamos en el hemograma, chicos? ¿Qué buscamos en el hemograma? ¿Qué ustedes buscan ahí? Te van a pedir el laboratorio, ¿verdad? Dose, neutrófilos, para ver se tem infecção, inflamação. É isso? Bien, bien. ¿Qué más se puede ver en el hemograma? Además de leucocitosis y neutrofilia. ¿Qué más aparece? Si está sangrando, ¿qué tenemos que saber? Hemoglobina, Hemoglobina, doutor? Hemoglobina. plaqueta también, ¿sí o no? Sim, doutor. Sim. Bien, entonces en el hemograma son esos parámetros que nosotros estamos buscando, como dijo la compañera. Leucocitosis, neutrofilia, hemoglobina, plaqueta, hematocrito, son todos cuestiones que usted tiene que saber que dentro del hemograma yo voy a solicitar mi hemograma para hacer ese control estadístico de ello, ¿verdad? Orientativo. Urea creatinina, ¿para qué? ¿Para qué sirve la urea creatinina? ¿Qué es lo que evalúas con la urea creatinina? Sí, función renal. Función renal, exactamente. Porque recuerden algo, si vos tenés una masa en fosa ilíaca derecha, puede ser un tumor, ¿sí o no? Sim. Bueno, y entonces hay que hacerle una tomografía con contraste para ver si ese tumor es realmente un tumor de colon, por ejemplo, o es un plastrón apendicular. Entonces para eso yo tengo que pedirle con contraste oral y endovenoso, con doble contraste. Pero recuerden que si su perfil renal está alterado, no vamos a poder hacerle una tomografía con contraste. Entonces tenemos eso, para que tomen en cuenta, ¿verdad? Eso. Entonces, urea creatinina es bastante importante en estos pacientes. ¿Y la glicemia? ¿Es relevante o no? Yo diría de sí, doctor. ¿Verdad que sí? ¿Por qué le vamos a pedir glicemia? ¿Y si es diabético nuestro paciente? Y si el paciente empieza a descompensarse, entonces nosotros tenemos que tener un control de glicemia de este paciente. Coagulograma. ¿Para qué sirve el coagulograma, chicos? ¿Qué significa coagulograma? É o tempo que a pessoa leva para como é que se... Coagulação, tempo de coagulação. Bien, el tiempo de coagulación. Excelente, chicos. Tiempo de coagulación, que es bastante importante. La pretrombina. ¿No? Sí, imagínense que nuestro tiempo de coagulación esté alterado. Entonces, la probabilidad de que en una cirugía sangre es bastante. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que ese coagulograma
que vino alterado, llevar a cifras más decentes para que se pueda llegar a un tratamiento quirúrgico en nuestro paciente. Entonces, el coagulograma es importante, como la glicemia tiene que estar bien controlada, y la tipificación sanguínea en el caso de que necesitemos una transfusión. ¿Y qué dice en el último? Beta-CCG. Saber se a mulher está grávida ou não. Bien. O si es un embarazo ectópico de esa masa palpable en fosa ilíaca derecha. Imagínense. ¿Puede o no puede ser un embarazo ectópico ese? Sim, pode. Y puede ser. Entonces, beta-HCG le pedimos también nosotros, si en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, este sería el esquema estándar que ustedes tienen que manejar. Paciente viene, masa palpable fosa ilíaca derecha. ¿Qué estudio en laboratorio yo solicitaría? Y ahí está. Hemograma, perfil renal, que es urea creatinina, glicemia, colorama, tipificación, beta-HCG. También tiene que entrar ahí orina. Simple. Excelente, orina Sí. simple con sedimento. ¿Para qué? ¿Para qué la orina simple le vamos a pedir? Mas não tem Saber alguma se tem infecção. Si tiene una infección Infección, urinaria, proteinuria. bien, bien, chicos. Y si tiene una infección urinaria, yo dejo como infección urinaria ya como tratamiento o no. Eu creio que sim, doutor, tem que tratar. Pero ya es el tratamiento, o sea, ya es la patología principal la infección urinaria o sigue siendo el tumor, la masa palpable. El tumor. El tumor sigue siendo entonces lo que se agrega dentro del diagnóstico es, probablemente hablemos plastrón apendicular más ITU, infección de las vías urinarias, por ejemplo. Entonces, el antibiótico que yo voy a hacer, como estamos diciendo, ¿verdad? Si vamos a hacer la antibiótico terapia, vamos a tratar de dirigir el antibiótico también cubriendo la parte de la vía urinaria, porque son la vía urinaria, como la infección es ascendente, puede llegar a producir una cistitis, claro, una complicación más, y puede dar fiebre. Y esa fiebre puede darnos lo que yo siempre le dije, ¿verdad? Puede o llegar a entaponar o a dejarnos con más duda diagnóstica en el caso de que el plastrón, si empieza a abscedarse, empieza a hacer fiebre el paciente. Entonces yo pienso que mi plastrón se está complicando, pero en realidad era la infección urinaria. Entonces tenemos que tratar siempre de pedir orina simple también, como mínimo, dentro del esquema. Entonces agregar, además de todo esto, orina simple. Ecografía abdominal versus TAC de abdomen. En la ecografía, bueno, ya saben, masa palpable en fosa ilíaca derecha. Yo pienso en un plastrón, le pido los laboratorios y luego le pido una ecografía abdominal. La ecografía abdominal te puede decir que tiene presencia de colecciones sobre la tumoración en fosa ilíaca derecha. ¿Qué significa eso? Colecciones sobre la tumoración en fosa ilíaca derecha. Un absceso. ¿Es un absceso o un flemón? Capsulamento já, doutor? Sí. Presencia de colección sobre la tumor. Ya tiene un tumor, pero tiene colecciones. Entonces, ¿cuál de las complicaciones tiene? ¿Es un absceso o un flemón? Cuando ya tiene líquido. Yo creo que cuando tiene líquido absceso, ¿verdad, doctor? Sí, exactamente. Cuando tiene líquido ya pasa a ser un absceso. Entonces, para tomar en cuenta eso que yo le estoy diciendo. Y la tomografía de abdomen, presencia de colecciones sobre la tumoración, entonces también, recuerden algo, en la tumoración en fosa ilíaca derecha, cuando sospechamos, pedimos primero una ecografía. La ecografía ya te orienta, pero luego en la evolución en el tiempo vamos a tener que pedirle una tomo para definir bien esa tumoración, si es una tumoración de un plastrón apendicular o si es una tumoración, un tumor de colon, por ejemplo. Entonces el ATAC te ayuda para eso. Además, te indica si hay o no colecciones, y en este caso, en los dos puede verse bastante bien la tumoración, y en los dos define bien si hay o no líquido dentro de la cavidad. O sea, hay un versus ahí, pero los dos son muy buenos. Tratamiento del plastrón apendicular. ¿Qué dice debajo de tratamiento? Que ele é conservador, doutor. E aí, só as complicações que vai para a cirurgia. Bien, 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 bien. Entonces,
El tratamiento del plasón apendicular, ¿sí? Solo se opera si presenta una de sus complicaciones. Ahora yo le voy a preguntar otra vez. Una de sus complicaciones. ¿Cuál de sus complicaciones se opera? Abscesso, peritonite, Certo, doutor? Quando tem presença de líquido, abscesso. Bien. ¿Flemón se opera o no se opera el flemón? Não. Não. Flemão Bien, não. No. bien. Ese es cuando empezamos y estamos entendiendo la clase exactamente, chicos. Entonces nosotros tenemos que definir eso, aprender bien las complicaciones para saber cuál es lo que se opera. Entonces, por eso yo le pido la ecografía, por eso yo le pido la tomografía, para saber qué tratamiento le voy a ese paciente. No es que llegó un paciente con plastrón y nosotros ya mandamos en sala de internado y antibiótico y ya se queda ahí por 10 días. No, tenemos que nosotros definir qué complicaciones tuvo el plastrón. Entonces, de dos maneras se puede tratar, quirúrgico o conservador. El tratamiento conservador, ¿en qué consiste? ¿Qué significa conservador? Antibiótico terapia, doutor? Antibiótico terapia. Analgésicos. Ahí tenemos hidratación, antibióticos, analgésicos, protector gástrico, ¿sí? Acá tenemos. Vamos a empezar aquí. Lo primero que vamos a hacer nosotros es una hidratación parenteral enérgica, se dice. ¿Qué significa enérgica? Que nosotros le vamos a dar una buena cantidad de carga entre 1000 a 2000 de suero fisiológico. Porque el abdomen, cuando ya está perdiendo líquido, se pierde también electrolito y lo demás. Por eso hay líquido dentro del abdomen, también puede haber. Entonces, recuerden que vamos a hacerle una buena carga una buena hidratación para que tenga una buena diuresis el paciente, ¿sí? Uno, eso, y que si vamos a entrar a operar, el paciente ya está bien hidratado. Entonces es importante hidratar bien a ese paciente. Le vamos a hacer, cuando llegó el paciente, le vamos a cargar 1000 hasta 2000 si el paciente no es cardiópata. Evaluamos todo el estado general, sabemos toda la anamnesis, todo bien, ahí le vamos a hidratar hasta 1000 a 2000 de suero fisiológico y luego dejarle a 42 macrogotas o a 60 macrogotas por minuto, ¿sí? Su suero madre van a ser estos, uno de los dos, dependiendo de la edad. Le puedo cargar 1000 o 2000. Si yo le cargué 2000, vamos a dejarle a 42. Si yo solamente pude cargarle 1000, vamos a dejarle a 60 macrogotas, ¿sí? Para que reciba una buena hidratación enérgica este paciente. ¿Entienden? Bueno, ¿qué antibiótico utilizaríamos? Ahí tenemos la escala. Primera elección, segunda, tercera, ¿sí? Y al alta, ¿cómo tratar? La primera elección, vamos a usar cefotaxima de 1 gramo cada 6 horas, más metronidazol cada 8 horas por 5 días. ¿Qué significa? ¿Cuántos días entonces queda un paciente internado? Mínimo. ¿Cuántos días va a quedar entonces mínimo un plastrón apendicular con tratamiento conservador? ¿Cuántos días va a quedar internado? 10 días. 10 días tendría que ser, ¿verdad? Pero ¿por qué acá puso 5 días? Porque a partir del hasta el quinto día nosotros Se va a esperamos. casa. Así es. Si en el quinto día el paciente no presenta otras complicaciones, ecografía, tomografía, que no hay líquido, solamente hay una masa palpable, al quinto día el paciente ya se alimenta, se va bien al baño, está sin dolor, laboratorialmente mejoró el paciente al quinto día ya le podemos mandar a la casa. ¿Entienden? Pero si el paciente no mejoró, está todavía con ese dolorcito, no, ahí completa los 10 días dentro del hospital. Pero el estándar dice 5 días. Vamos a usar como nuestro estándar está diciendo, ¿verdad? Hasta 5 días. Pero la segunda opción es ciprofloxacina, que viene de 200 o 400 miligramos cada 12 horas, más metronidazol cada 8 horas por 5 días también. El mismo esquema, al quinto día no hay más dolor, masa palpable, inclusive a veces disminuyó de tamaño. Después yo le voy a decir cómo yo voy a saber que disminuyó de tamaño. Miren la imagen abajo. Acá está la cresta ilíaca, ¿sí? Sí. Y acá está la masa que se dibujó. Si yo voy palpando hasta el quinto día y yo voy a pintar, vamos a ver que después la masa quedó en menor tamaño. Significa que el proceso inflamatorio está superando. ¿Entienden? Por eso se dibuja sobre la tumoración, para ver con el tiempo si eso va disminuyendo.
sería como una visión directa a la tumoración, ¿verdad? O indirecta. La otra opción de antibiótico terapia es ampicilina de 1 gramo cada 6, Genta 120 miligramos cada 12 o 3.5 cc, se diluye. 3.5 cc cada 12 o 7 cc cada 24 horas. Pero, ¿qué problema hay con la gentamicina que yo siempre digo, ¿verdad? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Qué Ela é precaución? nephrotóxica, doutor. ¿Y cómo Perfil yo é- controlo? Perfil renal, muy bien. Yo controlo con un perfil renal. ¿Cada cuánto tiempo yo le hago un control de perfil renal a este paciente? Al ingreso, 2 dias, seria? en 48, 72 horas mínimo tiene que tener entonces el paciente. O al alta. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerle controles al ingreso, 72 a 48 horas después, si va a continuar por 10 días, o antes del alta se le hace. Entonces controlamos. Es nefrotóxico y ototóxico. ¿Está bien? Bueno. Y metronidazol también le hacemos. Entonces acá ya se utilizó 3 antibióticos. AMPI, Genta, Metro. AMPI, Genta, Metro. Hay una pregunta que siempre se hace es, ¿pero cuál de los 3 al final se usa? Depende mucho del servicio de cirugía. ¿Sí? Hay estándares diseñados por cantidad de años y luego eso va rotando, pero de elección Cefotametro. Segunda elección Ciprometro y tercera elección Ampigentametro. A no ser que el hospital no tenga uno de los antibióticos y tengamos que combinar los otros, ¿verdad? Pero el estándar es Cefotametro, Ciprometro, Ampigentametro. ¿Está bien? Si se va de alta con uno de estos 3 estándares, yo le voy a tener que mandar a su casa. Si salió en el 5.º día, 5 días más o 10 hasta completar 10 días, voy a tener que darle su Cipro de 500, un comprimido cada 12 horas por 10 días más. Si hizo 5 días más 10 son 15 días de tratamiento en total. ¿Sí? Metronidazol, vamos a darle por 7 días más. Y cefixima, porque nosotros podemos utilizar cefotaxima, pero le podemos mandar con cefixima de 400. Un comprimido cada 24 horas por 7 días. También la cefixima cubre muy bien la vía urinaria, ¿verdad? Eso es lo que le estuve mencionando. Si el paciente tiene, por ejemplo, infección de la vía urinaria, yo ya no voy a poder usar cefotametro. Es mejor utilizar ciprometro. Cipro tiene más buena cobertura por la vía urinaria. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Por eso yo tengo que saber bien si tiene o no una ITU para yo hacer mis combinaciones de antibiótico terapia. Pero para que tomen en cuenta eso ahora. Le hicimos el juego de antibióticos. ¿Qué AINES utilizaríamos o no utilizaríamos AINES? Una buena pregunta. ¿Se utiliza o no se utiliza y por qué? Yo creo que se utiliza, doctor, ¿no? Se utiliza, doutor, porque a Que paciente Cerelac pode ter normalmente, ¿no? uma dor intensa e uma inflamação, já que temos uma inflamação. Excelente. Y ahora, se utilizaría por eso. Pero ¿por qué no utilizaría, por ejemplo? ¿Por qué no le daríamos analgésicos? ¿En qué situación no le daríamos? Para saber a intensidade da dor e quanto Alérgico. tempo. Bien, intensidad del dolor, alergia a estos medicamentos, está súper bien. Pero si este paciente, por ejemplo, está con un plasón apendicular, no está abscedado, pero con el tiempo, 2, 3 días, le hago su laboratorio, elevó más blanco, ya empieza a hacer pico febril, ¿sí? Yo no voy a, lo que hace el ketorolac y lo demás es opacar más, entonces normalmente no se le agrega analgésicos a los pacientes, ¿entienden? ¿Por qué no se le agregó? Porque no está definido aún. Ah, Sí, para não, quirúrgico. Pode mascarar também o diagnóstico. Bien, enmascara. Sí, te escucho. para não mascarar o diagnóstico, né? Bien, bien, para no enmascarar el diagnóstico. Entonces, el AINE es una controversia, pero sí le puedo dejar dipirona cada 8 horas endovenoso si temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados. Solamente entonces si hace fiebre le vamos a dejar dipirona.
Entonces dejamos según necesidad, según fiebre. El resto, el ketorolac y el ketoprofeno ya descartado ya. Se puede colocar, se puede, eso es lo que le mencioné. Si tiene una tomografía y estamos convencidos que no va a abscedar, pero recuerden que el tiempo es muy indefinido. A veces está muy bien y luego empieza a complicarse, entonces lo que hacen los AINE es opacar mucho, entonces vamos a tener que dejarle solamente con dipirona, ¿sí? Según fiebre y el resto sin analgésico hasta que vaya pasando, porque eso va a disminuir el dolor si va desinflamando. ¿Entiende? Está bien E hidratado, bien doutor, antibiótico. que paciente pode chegar no hospital, aí pegam, fazem analgesia, né? Aí passa a dor, aí o pessoal dá alta, né? O médico dá alta, Claro, né? Porque tá mascarado, né? sí, E aí o paciente retorna de novo, né? Tem vários casos assim que o paciente vai e volta até claro. Justamente por causa por disso. eso, claro, hay una controversia. Entonces, si Muita usted me coisa pregunta, no Brasil, sua de pirona e para casa. ¿viste? Y bueno, entonces ustedes lo que van a hacer ahora es cambiar eso, chicos. Ustedes cuando ven un plasma appendicular, ¿por qué no le damos analgésico? Vamos a dejarle dipirona si tiene fiebre, por la fiebre, pero el resto no. ¿Por qué? Porque puede opacar. Entonces el paciente se queda internado, antibiótico terapia y vamos a controlarle. Cada 48 horas yo voy a pedirle un laboratorio de control y ahí vamos a ir definiendo. Dolor en fosa ilíaca derecha que se intensifica. Leucocitosis está en ascenso. Neutrofilia, dolor, como yo le mencioné, ecografía que habla ya que ya empieza a tener líquido. Es un paciente que probablemente va a cirugía, que no es solamente agarrar y dejarle con antibiótico en sal. Entonces, durante su estadía, no se recomienda dejarle con analgésicos horarios. Eso es lo que quiero mencionar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a controlar la evolución en el tiempo del paciente. Siempre hay un versus, porque siempre hay cirujanos que utilizan de todas maneras, ¿verdad? Pero yo le explico que no vamos a utilizar, vamos a dejar la dipirona, ¿sí? Pero dentro de nuestro esquema se tiene que dar analgésico por el dolor que va a causar, ¿verdad? Pero son signos y síntomas que pueden opacarse. Entonces nosotros vamos a tratar de dejar de utilizar analgésicos, dejar solamente la dipirona según la necesidad si tiene fiebre. Y el mismo esquema. Utilizaríamos por protector gástrico. Miren un poco, omeprazol viene de 40 miligramos en frasco. Vamos a hacerle por Volutrol cada 24 horas. Protector gástrico. Metoclopramida de 10 miligramos. ¿Para qué es la metoclopramida, chicos? Causa de vômito. Contra el antiemético. ¿Sí? Bien, bien, bien. Y la dipirona se quedó según necesidad. Recuerdan que yo saqué de aquí. Queda dipirona según necesidad. Entonces utilizaríamos antibióticos, omeprazol, metoclopramida y dipirona según la necesidad según fiebre realmente. ¿Cuáles son las medidas generales? ¿El paciente puede o no puede alimentarse? Não, doutor. No, nada vía oral. En un tratamiento conservador, nada vía oral. ¿Por qué? Si ya es conservador. Porque el paciente, yo le mencioné que en 48 horas hay que reevaluar otra vez el paciente. Y si mejora y todo está bien, cambia. Masa palpable, blanco en descenso. Entonces hay cuestiones que después vamos a evaluar cuándo va a comer. Pero ahora mismo en nada vía oral. También nosotros vamos a ver, justamente medir y evaluar la masa cada 24 horas. Miren un poco. Acá está la cresta ilíaca. Y yo voy a dibujar o diseñar o marcar con un pincel o un bolígrafo el tamaño de la masa y evaluar cada 24 horas si eso va disminuyendo. Entre 24 a 48 horas yo voy a ir viendo si esa masa va disminuyendo y voy dibujando en sí. Reavaliando. Sí, Professor, eu queria saber qual é o tempo de uma medicação para outra que é feita. muy bien, buena pregunta. Entre la cefotaxima y el metro, entre ambos, ¿no? La diferencia de cada una. Sim. Bueno, si vos le haces su cefotaxima de 1 gramo, ¿sí? Primero vos le haces la cefotaxima en Volutrol porque va más rápido,
¿sí? Y se espera aproximadamente media hora, se le pasa un poco de suero, va lavando todo el sistema venoso y luego recién le haces su metronidazol. Entonces casi media hora es la diferencia entre ambos. ¿Está bien? Siempre tiene que haber una diferencia, nunca es al instante. ¿Sí? Recuerden eso, nunca es al instante. Se pasa todo uno después del otro, porque la ciprofloxacina es fuerte, el metro es muy fuerte. Entonces puede hacer celulitis en los miembros superiores o donde estamos colocando la vía. Entonces se pasa todo un medicamento, se espera media hora, se le hidrata bien. Es como si fuera que está haciendo un lavado de esa vena, ¿verdad? Le hidratas bien media hora más y luego le colocas el metronidazol, ¿sí? Entonces son cuestiones, buenísima pregunta, cuestiones que vamos a ir analizando para que el paciente también no haga fiebre. Dessa medicação, qual seria? ¿Cuál, Bárbara? Da cefotaxima de 1 grama, enquanto eu diluo ela? Buenísima pregunta. Excelente, chicos. La cefotaxima, ¿verdad? Nosotros preparamos, colocamos en Volutrol, ¿sí? El Volutrol, cargamos hasta 100 o 150 ml y ahí se hace su goteo. ¿Entienden? Hace goteos, se diluye en 100 ml. En 100 ml. Todos los antibióticos en 100, exceptos metronidazol ya viene en su propia preparación. Cipro ya viene en su propia, ¿qué significa? Que viene en 100 ml. ¿Entienden? 500 miligramos viene en 100 ml. Ya viene diluido en 100 miligramos. Entonces, pero de todas maneras es fuerte. Eso es lo que yo le mencioné. Entonces hay que haber una media hora de pausa entre ambos para que pueda haber un buen lavado venoso, ¿sí? A través de la hidratación y después se hace uno con otro. Entonces se diluye. La ampicilina también se diluye en 100 ml. Esto viene en frascos, ¿sí? En frascos y esto ya viene en frascos ya diluidos. El cipro, el metro, ¿sí? La gentamicina también hay que diluir y se va a pasar por Volutrol 3.5 cc en 100 ml. ¿Saben por qué es importante saber cómo se diluye? ¿Ustedes saben por qué? Es importante saber, que sepamos que se diluye esa cantidad. Para evitar flebite, né? Porque aí a paciente que o pessoal fala assim, mas a veia é muito frágil, não sei o que, não, às vezes é a diluição que é muito forte e acaba perdendo veia. E... Excelente, excelente, excelente. Doutor, assim, eu sou enfermeira, né, e às vezes a gente que apraza medicamento e não querendo colocar um medicamento no horário do outro, às vezes o de 6 em 6 horas e o de 8 em 8 horas vai ter um horário que ele vai bater, claro, né? Claro. A gente, como médico, a gente tem que colocar justamente na prescrição isso, né? Sim. Colocar esse intervalo de tempo. Claro. Até para o colega enfermeiro depois saber que existe isso, o técnico, porque a gente vê a preparação da medicação y eles querem dar tudo só de uma vez, entendeu? Sem intervalo. No, tiene que haberse un intervalo. Tenés una razón es muy importante eso. ¿Sabes cómo nosotros hacemos en el servicio? Se plantea junto con los jefes enfermeros, se hace una reunión y se le explica las medicaciones, cómo queremos que se hagan dentro del internado del servicio de cirugía. Entonces, todos los enfermeros que están rotando, la mayoría son permanentes en ese cargo. ¿Qué significa? Que ellos nos rotan por otro servicio. Quedan solamente en el mismo servicio, pero pueden rotar de horarios. Entonces, ellos van a medicar de acuerdo a lo que se dio en la reunión. Sería, por ejemplo, cefotaxima se diluye en 100 ml, se espera media hora y después empiezan las otras medicaciones, otro antibiótico. Entonces, claro, eso se hace. Muy bien, eso se hace aquí, nosotros hacemos. Ahora, si es una licenciada que vino de otra rotación, nosotros siempre tratamos de explicarle a ellos cómo se está haciendo en el servicio para evitar la fiebre, la celulitis. Excelente, excelente, chicos. Estamos entendiendo. ¿Y por qué también es importante saber cuánto se diluye cuando voy a hacer mi balance?
Yo tengo que sumar, si yo le cargué 2000, ya es 2000 ya. Vamos a calcular, cefalotocima dio 100 y metro tiene 100. Son 2000, 2100, 2200. Ya le estoy pasando en las primeras 6 horas. ¿Entienden? Si yo le pasé 2200, tengo que saber cuánto orinó mi paciente en 6 horas. Y ahí ya voy haciendo mi balance. Entonces, para que ustedes entiendan, se va sumando todo. Entonces es importante saber esa dilución en cuánto se diluye. Y si yo paso, por ejemplo, una dipirona, ¿en cuánto se diluye la dipirona? ¿En cuánto ustedes diluyen? Em 20 ml, doutor? Bien, de 10 a 20 ml se puede diluir. Algunos colocan inclusive un poco más, algunos diluyen en 50 y gotean por Volutrol, porque el paciente ya está internado y todo eso, ¿verdad? Entonces, la dipirona, cuando se diluye en 10, en 20 o en 50, se escribe y dentro de la hoja de enfermería dice la cantidad. Y esas son las sumas que yo voy agregando para saber el balance exacto de mi paciente. Excelente. Doutor, então se tiver internado, a gente pode rediluir em maior quantidade, e deixar goteando, né? Não vai interferir não, né? No va a interferir en los otros, solamente que el metronidazol y el cipro ya viene diluido. Entonces eso ya no se toca. Não, doutor, a dipirona, no caso. Que Sí, la dipirona sí, exactamente. Se diluye en la mayoría de los casos, nosotros diluimos eso para pasar endovenoso. Intramuscular no, pero como está internado y ya tiene una Não, vía pois venosa. o doutor falou que pode ser rediluído em 100, então Sí, a dipirona para ir passando, gotejando, sí, né? sí, así mismo. Así mismo. ¿Por qué nosotros diluimos bastante la dipirona para pasar por la vena? Porque esa misma vena ya está recibiendo unas medicaciones bien fuertes. Entonces, vamos a diluir bien para que no haya justamente ese problema de la celulitis en los miembros, en ese sistema venoso donde estoy pasando. Estoy cuidando a mi paciente, ¿entienden? Es bastante importante. El paciente siente alguna molestia, dolor, pañito frío, hay varias cuestiones que manejamos con él. ¿Cuándo se opera un plastrón apendicular? ¿Cuándo se opera? La gran pregunta. Nosotros ya sabemos que vamos a hacer tratamiento conservador. ¿Cuándo? Quando tem complicações como abscesso, peritonite. Bien. Otro más. ¿Cuáles son los puntos, además de eso? ¿Qué signos y síntomas te indicarían? Abdômen em tauba, né? Muy Abdômen bien. Abdomen doloroso en tabla. doloroso. Leucocitosis en ascenso. Neutrofilia en ascenso. Fiebre. Picos febriles que no mejoran el paciente. Eso te están indicando que el paciente no está mejorando. Taquicárdico, taquinéico, ya está. Está complicándose nuestro paciente. ¿Está bien? Bueno, acá vemos nosotros nuestro... Bien. ¿Cuándo se opera entonces? El plastrón apendicular, las complicaciones quirúrgicas van a ser absceso, peritonitis, obstrucción, ¿verdad? Entonces, como dijo la compañera, si tiene un absceso, va a tener signo de la trepanación, ¿sí? En las imágenes que está atrapado, hay líquido atrapado a veces. Cuando es peritonitis, vamos a tener el signo de llenado de mucí, que es palpar el abdomen todo doloroso, todo doloroso. Y obstrucción intestinal, ¿qué significa Joubert y Poupart? Opa, o ar na cavidade abdominal? Porque está perforado. Está Bien. perfurado, sim. ¿Y Joubert? Percutir en la región hepática y escuchar sonoridad. Significa neumoperitoneo. Significa que estos pacientes va a tener Joubert y Poupart. Significa que en la obstrucción intestinal que estaba obstruido se perforó. ¿Por qué se perforó? ¿Qué es lo que se perfora en el plastrón? La base del apéndice cecal gangrenoso perforado.
¿Recuerdan? Eso se puede perforar y ahí sale el aire y en la radiografía, en la ecografía no se va a ver, en la radiografía o tomografía se observa eso. Y si vos ya ves que está perforado y todo lo demás, vas a tener que entrar a operar a ese paciente. Entonces, absceso se opera, ¿sí o no? Sim, doutor. Peritonitis, sí. Obstrucciones que produzcan estos síntomas, sí. Sí. Entonces, Então, Jobert é o sinal e o polpa é o que a gente vê na radiografia, né? así mismo, Popper es lo que vemos en la radiografía y yo cuando yo percuto. Estos dos vamos a encontrar en una perforación intestinal. ¿Por qué se perforó? Porque hubo una obstrucción. ¿Por qué hubo una obstrucción? Porque esa masa comprime todo. Entonces hay una presión intraluminal, se perforó o ya está perforado, ¿verdad? Empieza a salir aire y se interpreta en las imágenes. Entonces estas tres es lo que yo busco para saber las complicaciones de mi plastrón apendicular. Y estos tres son los que se operan. Entonces, si se le preguntaran a usted cuál es la complicación quirúrgica del plastrón apendicular, ¿cómo colocarían? Absceso, peritonitis, obstrucción. Intestino. Bien, chicos. Estos tres, tomen en cuenta todos estos detalles, ¿sí? Complicaciones quirúrgicas del plastrón apendicular son absceso, peritonitis, obstrucción intestinal. ¿Entiendes? El flemón, entonces, no entra dentro de complicaciones quirúrgicas, porque el flemón está inflamado. Si nosotros empezamos a mirar aquí, el absceso tiene el signo de la trepanación. ¿Qué significa? ¿Saben lo que es trepanación? Acá la imagen, miren, que está perforado aquí. Que do senhor falou. Sí, está perforado. Dentro del líquido que estaba adentro, atrapado. ¿Ven? Se perfora eso. O sea, vamos a tener el signo y el síntoma de Popper, Tejo y el otro. En este caso, en el absceso, puede haber signo de trepanación, que Okay. se rompió el absceso, ¿ven? Aquí, y está perforado, está trepanado, está perforado, y ahí va a salir, va a drenar pus. O a veces no drena y hay que colocarle un pequeño drenaje. Pueden ver aquí, tiene un drenaje aquí. Viene en el punto de McBurney, en la incisión, y se deja un drenaje ahí para drenar la secreción purulenta. Entonces el absceso que se hace en la cirugía se drena. Solamente eso se hace, se drena. Se coloca un drena ahí y se drena. No vamos a poder abrir y separar porque está todo adherido. Mas quando houve essa perfuração já dá sepse, não é? Ahí está. El absceso no da un sepsis, no da un peritonitis. El absceso da un dolor importante en fosa ilíaca, como un Bloomberg, fiebre, leucocitosis. Vos haces la incisión, coloca el drenaje ahí y el drenaje lo dirige hacia afuera y no da una peritonitis. ¿Entienden? A veces da peritonitis que ya de todo el abdomen ya hay pus, pero en unas veces solamente hay esta pequeña porción nada más. No en todas las veces. Comum aí no Paraguai o senhor fazer esse procedimento? Eso es lo que más hacemos nosotros en plastrón. Abrimos como una incisión de apendicitis, ¿sí? Tomamos muestra para cultivo y dejamos un drenaje bien dirigido. Entonces, cuando va saliendo la pus, va saliendo por el drenaje. Sí. Doctor, esta era que usted dijo la otra vez que se hace la incisión de McBurney y no Sí. se lava, que solamente se aspira para Sí. evitar la peritonitis. Exacto. Así mismo, no se lava, se aspira. Si Ô, yo voy a professor, eu lavar- queria saber Sí, em quanto tempo que fica esse dreno? buenísima pregunta, buenísima pregunta. Voy primero a la otra. Cuando esto de aquí yo lavo, puedo expandir todo por la cavidad. Si yo voy a lavar, yo tengo que hacer otra incisión, tengo que abrir en el medio, lavar todo y luego dejar un drenaje. No cambia mucho porque hay que lavar, aspirar, entonces no cambia mucho. ¿Entienden? Entonces la mayoría es una incisión aquí en McBurney, se toma la muestra para cultivo, a veces se aspira un poco y se deja un drenaje. Pero cuando la pus agarra todo el abdomen, ahí sí tengo que hacer una incisión aquí, lavar el abdomen y luego dejar el drenaje. Aún así no voy a yo suturar nada, eso es lo que le explico. Solamente se lava, se aspira o se deja un drenaje
¿Por qué? Porque está encapsulado, no da para encontrar el apéndice, ¿entienden? A veces vos tocas un poquito y se abre todo solo, es mucha suerte, pero a veces sucede. Y ahí vos encontrás y cerrar la base. Pero a veces no ocurre eso, está todo adherido. Entonces se deja como si fuera que está perforado y por ahí drena y se coloca un dren ahí o al lado, al costado de esto. Ahí vemos nosotros el dren aquí. Solo que aquí está taponado, pero para mostrarle que se deja un drenaje. Bueno, después la compañera me preguntó, ¿cómo la repetimos un poco otra vez? ¿Cuánto Quanto tiempo? tempo? Perguntei em quanto tempo que fica esse dreno. Ah, bueno, excelente. El drenaje que nosotros dejamos a estos pacientes siguen algunos criterios. Durante el tiempo de evolución, mínimo queda 5 a 7 días. Entre esos 5 a 7 días, yo tengo que evaluar la cantidad de líquido que sale, el tipo de líquido que sale, ¿sí? El olor que tiene. Si empieza a salir con olor a materia fecal, puede ser que va a ser una fístula fecal. Entonces vos tenés que dejar el drenaje que fistulice hasta el 7º día. Entonces vos dirigís ese dren, esa fístula, ese dren de materia fecal sale por la herida y luego con el tiempo va cerrando si es una fístula de bajo débito. Entonces mínimo 5 a 7 días se deja el drenaje en esa región, ¿sí? Justamente para dirigir si hay una fístula. Y si no hay una fístula, en el 5º o 7º día, si el drenaje ya no sale nada, si sale menor a 20 ml, un líquido citrino, que ya no hay más pus, ¿sí? No tiene mal olor del líquido, ahora que es un líquido citrino, se retira el drenaje entre el 5º a 7º día. ¿Está bien? Buenísima pregunta hiciste. 5 a 7 días. Tá ótimo, professor. Obrigada. Bien. Si ahora como la compañía dijo, nosotros ya lo operamos, le dejamos el dren. El absceso ya le dejamos el dren. En el postoperatorio vamos a hidratar bien a nuestro paciente, nosotros sacamos pus, lavamos, aspiramos, todo lo demás. Al abrir el abdomen se pierde mucho líquido. ¿Sí? El peritoneo empieza a perder mucho líquido al tocar, al manosear, ahí ya empieza a salir líquido. Entonces se hace una carga entre 1000 a 2000 otra vez si el paciente no tiene ni una comorbilidad instalada. Así como estuvimos diciendo, sin comorbilidad instalada, le vamos a hacer su antibiótico terapia de nuevo. Si ya está con cefotametro, ¿qué significa? A eso es lo que voy. Si el paciente ya estuvo internado y después hizo un absceso, completamos el antibiótico. Si el paciente vino, palpamos el abdomen, ecografía, habla líquido libre, en ese mismo día se entra a operar. Por eso es lo que tenemos dos parámetros. ¿Por qué vamos a hacer la antibiótico terapia de nuevo? No. Este paciente vamos a empezar su antibiótico porque yo le acabé de operar, porque hoy ingresó, hoy yo ya hice su ecografía, hoy ya vino líquido ahí, sin irritación, tuvimos que entrar a operar. Por eso es lo que tenemos de nuevo esta presentación aquí. Esto mismo antibiótico terapia, ¿sí? Y ahí yo ya voy a definir, le voy a dejar dipirona, ¿sí? Dipirona horario, y según fiebre, perdón, y ahí yo ya puedo agregarle algún analgésico ya. ¿Por qué? Porque yo ya estoy dirigido mi drenaje. ¿Está bien? Ya hay un drenaje dirigido. Omeprazol, metoclopramida, la dipirona horario y ya le puedo colocar ya un ketorolac por lo menos a mi paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo hice un corte, una incisión y le va a doler eso. Entonces para ir superando un poco el cuadro. No va a comer nada, aún postoperatorio. Control de drenaje en 24 horas para saber qué va saliendo y la cantidad que sale. Y retirar drenaje entre tercer y quinto día, si todo, eso le dije, entre 5 a 7 días se mantiene el drenaje. Dependiendo cómo evoluciona en el tiempo y dependiendo de la cantidad de que sale, se retira el drenaje. Pero mínimamente nosotros dejamos entre el 5º a 7º día, ¿sí? Nuestra estándar dice 3-5 días, está súper bien, pero depende mucho de lo que sale el drenaje, de lo que sale el contenido. Si sale pus, si continúa saliendo pus, mejor dicho, si sale una buena cantidad, ¿qué significa buena cantidad? Mayor a 20 ml en 24 horas. O si solamente empieza a salir 20, 10, 5 ml, no sale más nada, solamente sale líquido citrino, ahí se retira al 5º día, ¿sí? O si continúa saliendo algún drenaje, se mantiene hasta el 7º día. Entonces tiene su tiempo de dejar el drenaje.
según la evolución en el tiempo. Si dentro del plastrón apendicular vamos a encontrar la peritonitis, ¿qué esto es que está aquí? Secreção purulenta. Secreción purulenta. Esa secreción yo aspiro, seco, lavo o tomo primero una muestra para cultivo para saber qué germen está adentro. Uma amostra primeiro? Tomamos una muestra primero. ¿Para qué tomamos la muestra? ¿Dónde nosotros enviamos? Para o laboratório, Excelente, né? excelente. Va al laboratorio, se envía para saber qué tipo de germen está y qué antibiograma nos sugiere. Observación, paciente se encuentra en su tercer o quinto día con antibiótico de tal antibiótico. Entonces ellos ya saben que ese paciente ya está recibiendo tal antibiótico. Entonces probablemente va a ver si es favorable o resistente también a tu antibiótico que vos le estás haciendo. Entonces cuando vos envías al laboratorio tenés que especificar, ¿sí? Entonces, o si vos entraste a lavar y aún no le hiciste antibiótico dirigido en el esquema que estábamos haciendo, entonces se escribe, ¿verdad? Sin antibiótico que está el paciente, ¿verdad? La muestra se fue sin antibiótico. Entonces ahí ellos empiezan a buscar qué antibiótico es más favorable. Pero recuerden, ¿cuántos días tarda esto en llegar? Su resultado. Mínimo 3 días. 72 horas tarda. A veces un poco más. Entonces, importante saber, entonces yo voy a cubrirle con mi esquema antibiótico, ¿sí? Tomar muestra para cultivo. ¿Y qué se hace en la cirugía? Se lava. Se aspira, se lava bien y se deja un DREM. Yo le mencioné. Bueno, para mí, esta imagen, ¿dónde es? ¿Qué parte de la cavidad está esto? En el abdomen, pero ¿qué parte? ¿En qué espacio? ¿Este qué órgano es? Y este. Vale, útero? Casi, pero no es. É o apêndice, doutor? Tampoco. Meu Deus. Para que tengan idea. Este. Fígado, profe. Excelente, el hígado. É o fígado. Agora sim deu pra ver. Vesícula biliar. Y este Sí. de aquí es la costilla. Miren cómo se ve bien la costilla. ¿Ven? Entonces, si es la costilla, es hacia arriba. Entonces acá tenemos espacio subfrénico derecho. ¿Ven cómo se acumula pus ahí? Entonces por eso yo no voy a alcanzar con una pequeña incisión aquí, yo voy a poder lavar ahí arriba. ¿Sí o no? Con mi incisión aquí. Mi corte pequeñito aquí, yo voy a poder lavar. Eu acredito que não, doutor. Pode ser que... Entonces, ¿cómo se hace la incisión? Para média infraumbilical. Acho que é assim. Supra, para, média infraumbilical. mediana, supra, para e infraumbilical. Incisión mediana, supra, para, infraumbilical. Es una laparotomía. Le hicimos, ¿sí? Y ahí, ¿qué hacemos? Ahí yo puedo tomar la muestra y lavar. Y ahí puedo lavar y meter la mano y lavar. ¿Hasta qué cantidad de suero yo tengo que mandar mínimo ahí para lavar? 5.000. 5.000? Mínimo 5.000, pero ¿cuál es el valor exacto para saber, para parar de lavar? Quando tá saindo bem já clarinho. Excelente. Cuando el líquido que salga ahí es un líquido ya bien clarito. ¿Qué significa clarito así para que los otros puedan entender? ¿Qué más podemos decir? Praticamente a cor do próprio soro. É transparente, já não tá mais saindo secreção, né? Não percebe mais. Usted dijo hace rato citrino, ¿verdad? Bien, chicos. Excelente. Parece que estamos encendidos. Infecção. Bien, chicos. Ese es el que ustedes tienen que saber. Lavamos hasta que salga cristalino, bien claro, sin ninguna suciedad. Entonces se lava bien el abdomen. Y luego
y luego la región de la fosa ilíaca derecha, como yo le mencioné, no da para cortar, suturar nada. A veces da para ver, pero difícil. Se deja, se lava bien y se deja un drenaje, entonces el drenaje va a dirigir después esa secreción, si es que continúa con secreción. ¿Entienden? Inclusive, en 72 horas viene creciendo el germen y el antibiótico que le vamos a colocar, ya vamos a hacer más dirigido el antibiótico. Entonces, a veces el paciente ya viene con una peritonitis y encuentra un plastrón. ¿Entienden? O a veces el plastrón evoluciona a una peritonitis dentro de la sala de cirugía. Eso es lo que estamos nosotros viendo, las dos formas de presentación. El paciente viene, dolor abdominal generalizado, una peritonitis, entramos a operar una incisión y encontramos un plastrón. Se lava, se toma muestra para cultivo y se deja un drenaje. O a veces está internado en un plastrón, al quinto día hace una peritonitis. Vamos a tener que entrar a operar. Entonces son dos situaciones que puede pasar. Doutor, ¿Sí? aí nesses casos o senhor usa aquela bolsa de Bogotá? No. En lo posible no. En lo posible no. Depende muchísimo, depende si está muy inflamado, un abdomen dilatado, el intestino, una obstrucción intestinal de aquello que está todo inflamado el intestino, entonces no se puede más cerrar, se deja con bolsa de Bogotá. ¿Sí? Ahora, si hay materia fecal, caca por todo el abdomen, es una peritonitis fecal. Ahí sí, Auralia, ahí sí nosotros dejamos abdomen abierto con una bolsa transparente de Bogotá y observamos las secreciones, se va a terapia y cambia totalmente el esquema. Es una buena pregunta. A veces sucede eso, una peritonitis fecal. Acá no es materia fecal por lo menos, pero peritonitis fecal es materia fecal, luego, del colon sale. Entonces se ve materia fecal. E doutor, como faz para mim? O senhor falou, às vezes vai, por exemplo, tem 50 ml, 20 ml, é na bolsa de colostomia que a gente coloca? Dreno? En la bolsa de colostomía. A quantidade de secreção que pode estar saindo? Excelente. Buenísima pregunta. Nosotros colocamos esto en una bolsa de colostomía. La bolsa de colostomía a veces trae con sus ml y ahí se puede cuantificar. Asimismo es buenísima pregunta. Nosotros cuantificamos de esa manera. Bien. Y el aspirado de aquí, nosotros aspiramos con el aspirador y ahí el aspirador abajo tiene también su cantidad y ahí nosotros sabemos cuánto ml de pus había. ¿Está bien? Perfecto. Y después se lava. Pues ya lavas. E, doutor, essa foto aí, então seria aí que aparece o signo de... Sí, sí, así mismo es. Local, geralmente aparece aí, né, no raio-x, né? Exactamente, viene acá arriba. Bien. Muy bien. La peritonitis, nosotros operamos y fue una peritonitis. En el postoperatorio de un paciente con una peritonitis, le hidratamos, antibiótico de esquema, analgésicos, AINES, casi el mismo esquema. Lo que va a variar aquí es nada vía oral, control de drenaje, ¿sí? Y retirar el drenaje dentro de 3 a 5 días o como yo le dije, le mantenemos normalmente hasta el 7º día, porque a partir del 5º a 7º día puede haber otro capítulo que se llama fístulas y entonces nosotros dejamos hasta el 7º día por eso, ¿verdad? Para buscar eso y si no hay nada, ahí parece que estamos más tranquilos, ¿verdad? Entonces, para tomar en cuenta la peritonitis y el plastrón apendicular, el tratamiento del plastrón apendicular abscedado y la peritonitis casi son de la misma manera, pero la diferencia es que en uno se lava, ¿sí? La peritonitis va a tener que lavar. En el absceso vos aspirás y dejas un drenaje nada más. No sé qué va a encontrar lleno de pus y ahí ya hay que abrir y lavar bien. Entonces, tenemos dos cuadros, dos panoramas. La complicación del plastrón apendicular tenemos entonces el absceso, la peritonitis y después tenemos lo que se llama la obstrucción, que es una complicación quirúrgica. Vamos a mirar un poco. Miren este paciente, por ejemplo. Estaba en sala de internado, de repente así se distiende el plastrón apendicular. ¿Qué significa mirando así? Tu plastrón que dejaste en sala con tratamiento conservador empezó a distenderse.
Si vos le encontrás así, ¿qué estudio le pedís? De imágenes. Ecografía abdominal. Ecografía o un ataque. Bien. Bueno, ecografía se hace mañana, tomografía hay que agendar de aquí 3 días, vamos a encontrar. ¿Qué estudio podemos hacerle más rápido? Radio X. Bien, chicos. La radiografía. ¿Qué se ve en la imagen aquí en radiografía? ¿Cómo se llama esto? En obstrucción. Un cuadro subjetivo. Se llama niveles hidroaéreos. Una imagen con nivel hidroaéreo. ¿Qué significa eso? Que está obstruido en alguna parte, se distendió en otra, hay líquido retenido y produjo lo que se llama obstrucción intestinal. Mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque es la parte de la masa palpable que obstruyó y eso va a una cirugía, una laparotomía. Y estos pacientes que hacen obstrucción, la masa es tan grande que no te permite despegar nada, entonces hay que sacar el segmento afectado. ¿Qué se saca? Se saca el colon del lado derecho, parte del ilion terminal, una cirugía bien grande. Bien, y luego se hace una anastomosis iliocolónica, término terminal, término lateral, hay varias formas. O lo que mejor podés hacer es acá está, ¿ven? Una ileostomía. Y no dejar ni una sutura adentro, que se cure bien el paciente y meses después nosotros volvemos a hacer esta cirugía reconstructiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el abdomen va a estar mejor, no hay pus, el abdomen va a estar en buena condición, el paciente está bien nutrido. Son condiciones ya que después se puede evaluar. Entonces, ¿qué se hace en una obstrucción intestinal? Se abre, se lava, se observa. Si se puede despegar y desobstruir, perfecto. Y si no, hay que sacar el segmento, ¿sí?, afectado y se hace una ileostomía. ¿Entienden? Porque dejar sutura dentro del abdomen, un abdomen todo inflamado, no creo que funcione tan bien. Entonces es mejor asegurar y se saca el ilion hacia afuera y meses después se vuelve a restituir. ¿Se entiende? No es tan sencillo, pero todo eso puede pasar con un paciente que se complica con una apendicitis aguda. Imagínense. Por esa razón se opera la apendicitis. Doutor, e quando é que se faz, quando o senhor faz uma relaparotomia? Una relaparotomía, buenísima pregunta. Cuando el paciente tiene mala evolución. Por ejemplo, yo le operé al paciente y por el drenaje sigue viniendo bastante pus, el abdomen no mejora, duele el abdomen de nuevo, leucocitos en ascenso, no mejora el paciente, se lava en 48 horas. Ahora, si es un paciente con peritonitis fecal, yo ya entré a lavar la primera vez que entré a operar, encontré materia fecal, yo voy a tener que dejar una bolsa de Bogotá, con un abdomen abierto, contenido por bolsa, y le tengo que lavar entre 24 a 48 horas, pues hay que ir lavando para que no quede un cultivo adentro, un caldo de cultivo. Hasta que vos cuando estés lavando ya no encuentres ni un foco de pus, ese abdomen ya no se lava. Entonces se hace una relaparotomía para lavado cuando vos tenés peritonitis fecal. Esa es una de las indicaciones. Otro, cuando no hay mejoría clínica y físicamente se ve que vuelva a distenderse el paciente. Ahí se hace una relaparotomia. ¿Está bien? Em quanto tempo? Tem tempo assim? Depois de 48 no máximo? Tem tempo ou não? Vai depender. Claro, 48 horas mínimo porque vos después de que operaste la primera vez y si yo no encontré, como yo te mencioné, líquido de materia fecal, no una peritonitis fecal, en 48 horas tenemos que controlar si el paciente ya superó su cuadro de distensión, no hay más, poca secreción por drenaje, el paciente del estado general empieza a mejorar, leucocitosis ya en descenso. Eso, por ejemplo, son mejorías clínicas y laboratorial donde no hay que hacerle relaparotomía. Ahora, ¿cuándo se hace? Cuando esos parámetros se alteran y mínimamente se hace entre 24 a 48 horas después de su primera cirugía. ¿Está bien? Porque vos tenés 48 horas para que el antibiótico haya un toque importante dentro del abdomen. Gracias, doutor.
Perfecto. Doutor, e nesses casos, quanto à alimentação, quando empieza? Buenísima pregunta. Esa es una buena pregunta. Parece que estamos muy encendidos. Yo le quería hacer la pregunta, pero está bien. ¿Cuándo le alimentamos a un paciente? Vamos al primer caso. El caso de este de aquí, ¿sí? Los pacientes anteriores a esto, como peritonitis, absceso, entre 24 a 48 horas no van a comer nada porque tienen un hilo paralítico por la inflamación. Entonces, entre 24 a 48 horas después de su cirugía, a los otros pacientes, ¿sí? Esta, peritonitis y absceso, van a iniciar su tolerancia entre 24 a 48 horas después cuando no tiene más dolor. Al auscultar el abdomen, tiene ruido hidroaéreo, se va al baño, ventosea, tiene catarsis. Son pacientes con mejoría clínica. El paciente inicia la tolerancia vía oral a partir de 24 a 48 horas después. ¿Está bien? Ahora, este paciente con obstrucción intestinal es muy importante saber que cuando yo le opero todo al paciente y tiene una ileostomía, vamos a tener unos manejos que son manejos de si tiene dolor, abdomen sigue distendido, el paciente empieza a funcionar bien su ileostomía, el paciente se puede alimentar entre las 24 a 48 horas después si no hay ni una sutura intestinal adentro de ileostomía. Ellos se alimentan muy rápido. Pero cuando hay una sutura intestinal, el paciente espera entre 72 horas, 3 días o quinto día para alimentarse. A partir de 72 horas después yo ya le hago un suero glucosado, ya voy alternando al paciente, ¿verdad? Paciente más complejo, le hacemos nutrición parenteral por vía venosa central, entonces va cambiando un poco, ¿está bien? Pero estos pacientes se alimentan más rápido cuando tienen una ileostomía y no hay ni una sutura dentro del abdomen, ¿está bien? Cuando haya ruidos hidroaéreos, no esté distendido, por ileostomía funciona bien, sale una buena cantidad, entonces significa que el paciente puede alimentarse ya. ¿Está bien? Entre 24 a 48 horas también puede. Solamente si tiene ileostomía. Ahora, si no tiene ileostomía, se lavó el paciente, se espera hasta que tenga ruidos hidroaéreos. ¿Sí? Mejoría clínica, abdomen ya blandito, depresible, paciente no vomita, empezamos con líquidos claros, por sonda nasogástrica ya no vienen residuos. Entonces son pacientes que sí vamos a ir realizándole una tolerancia entre 24 a 48 horas después. El paciente que no mejora y a partir del tercer, quinto día recién inicia tolerancia. Entonces es muy evolutivo, pero un parámetro entre 24 a 48 horas. Le operamos al paciente la obstrucción. Hidratación, medicación, analgésicos, ¿sí? Dipirona, metoclopramida, pero analgésicos, medidas generales, nada bioral. El paciente no va a comer entre 24 a 48 horas hasta que tenga ruido hidroaéreos. Dependiendo de qué tipo de cirugía puede iniciar entre 24 a 48 horas. Si hay sutura intestinal, se espera entre tercer a quinto día para poder iniciar la tolerancia para que esa sutura tenga un tiempo de mejor adaptación, mejor cicatrización, adherencia. Entonces se espera. Pero normalmente no hacemos más sutura nosotros dentro del abdomen. Eso es lo que le comenté. No se le hace más Doutor, sutura. mas paciente assim, ele não vai ficar também cheio de gases? Se não se alimentar? Buenísima pregunta. El paciente que vos ya le hiciste la ileostomía, el paciente va a tener que movilizarse bien, expulsar la mejor cantidad de gases. El abdomen tiene que empezar a estar blando para iniciar tolerancia vía oral. Es una buena pregunta, pero viste que este paciente ya está distendido, entonces en el momento de la cirugía, cuando nosotros hacemos ileostomía, sacamos nosotros el segmento, empieza a ventosear bastante ya el paciente, inclusive dentro del cuadro operatorio, y nosotros manualmente empezamos a hacer unas compresiones para que se pueda disminuir los gases. Intraoperatoriamente, ¿verdad? Intraoperatoriamente. Postoperatorio se espera, como yo le dije, que tenga ruido hidroaéreo, clínicamente esté mejor, y ahí nosotros iniciamos con tolerancia al líquido. Primero siempre el líquido, ¿verdad? Mas ele está sendo alimentado via venosa, né, doutor? Ahí está. Si vos tenés como forma alimentarle
A partir de las 72 horas en 3 días, el paciente puede ser alimentado, o de repente si ya tiene una vía venosa central instalada, es un paciente grave, ¿verdad? El paciente tiene una vía venosa central instalada, nosotros le vamos a alimentar justamente con el NPT, ¿sí? La nutrición parenteral total. El Cavivem se llama, ¿sí? La marca es como si fuese una leche, un yogur bien grande, y ahí se le alimenta al paciente, ¿verdad? Exactamente, se puede hacer, se hace si se cuenta en el servicio, se hace eso por la vía venosa. Excelente, eso se puede iniciar ya antes, precozmente, sí se puede iniciar. Es mejor aún, sí, es mejor aún. Pero cuando no contás, vas a tener que esperar las horas, los días, para que eso vaya mejorando. Buena pregunta esa. Doutor, isso da deambulação desse paciente, como seria? Vamos a calcular que nosotros en esta imagen, el paciente tenga una incisión gigantesca aquí. El paciente, si tiene una incisión grande, ya tiene ileostomía, nosotros vamos a colocarle una faja, una buena faja, y 24 horas después el paciente de la cirugía, el paciente ya va a poder deambular para que pueda tener mejor ruido hidroaéreo y funcione mejor el intestino, va a tener que caminar ya en 24 horas. Si el paciente tiene un abdomen abierto, va a estar en terapia intensiva, entonces no va a poder movilizarse aún el paciente, ¿verdad? Pero sí, estos pacientes que ya se operó y vino en sala común, 24 horas después ya tiene que estar movilizándose el paciente. ¿Está bien? Sacando la sonda, descomplejizándole. Entonces, si vos le sacas la sonda vesical, él va a tener que obligatoriamente levantarse e irse al baño a orinar. A veces quieren hacer en unas que otros recipientes, pero se le pide al paciente que ya empiece a su actividad, a caminar para poder irse al baño, para que pueda tener más ruido hidroaéreo, para que tenga mejor peristaltismo, para que pueda tolerar mejor la vía oral. Entonces es importante movilizarle precozmente. Precoz es 24 horas, ¿sí? Gracias. Excelente, excelente. Bueno, llegamos hasta aquí, chicos. Bien, tenemos este tema, yo ya le cargué, no sé si vieron ustedes en la página, llegaron a ver. Sim, doutor, já está lá no. Ya está entonces. Já está no portal. Todos pudieron Gracias, visualizar doctor. entonces. Excelente, chicos. Yo creo que estamos muy Gracias, bien. doutor. A ustedes bom por dia. escucharme. Y la semana que Gracias. viene nos queda una última, ¿sí? Una última, después ya vayan estudiando, prepárense bien. Hicimos varias preguntas, Pois é. varias respuestas. A outra já é a última aula e na próxima já é a prova. Exactamente. La próxima semana vamos a dar vía biliares, ¿sí? Un poquito extenso, pero le va a gustar. Entonces vamos a dar nosotros eso para culminar la carga, ¿sí? Entonces va a entrar, ahí van a ser 5 temas. Doutor, então, se o senhor puder disponibilizar também esse tema da aula que Le voy vem, a cargar. tá bom? Sí, excelente. Yo le voy a cargarlo. Entonces van a Gracias. ir leyendo y viendo ya. Questionário também seria bom, professor. Porque aí, Oita. se a gente tiver alguma dúvida, né, a gente já tira com o senhor na próxima aula, né? Excelente, sin problema. Ya pueden ir investigando, evaluando la escala de Tokio. Hay varias escalas que utilizamos nosotros. Entonces, perfecto, perfecto, chicos. Gracias, doctor. A ustedes por escucharme y por el tiempo. Graças, doutor. Um bom dia para o senhor. Igualmente. Gracias, buenos días, chao. Chao, chao.